cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. ¿Y arranca o no arranca? Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción, y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería... Buenos días, 7 de la mañana, 7 minutos. Y qué mañana fresca, arrancando otro sábado más empueblada. Por un ratito al menos saliendo solamente por radio, pero con mucha emoción. No sé, veo la cámara acá. No estoy muy segura de si estamos saliendo o no en YouTube, pero no pasa nada. La cuestión es que nos estamos encontrando otro sábado más por la mañana de 7 a 8:50, haciendo Pueblada hoy con Gasti Cardús y quien les habla, Priscila Melnick, en el piso de la M530. Buen día, Gasti, ¿cómo estás? Hola Pri, buen día, ¿cómo te va? Estamos saliendo de YouTube, le confirmamos para quienes nos escuchan. Okay. Quizás solo con un plano. Estamos ahí, con cuestiones técnicas, ¿viste cómo es esto? Pero está activo el chat, que es lo importante porque es lo que nos permite hablar con ustedes, leerlos y compartir esta mañana de sábado tempranito. Son las 7:07, recién decía Pri, y acá estamos acompañándolos hasta las 8:50 con el programa que más nos gusta hacer, que es Pueblada, en esta radio que es la radio de las madres, ¿no? Qué importante es poder... qué honor y qué importante es poder estar al lado de las madres, en este caso haciendo un programa de radio, pero bueno, hay muchas formas de acompañarlas, sobre todo estando los jueves en la plaza con ellas. Excelente, qué importante, ¿no? Hacer este programa, encontrarnos acá, seguir discutiendo lo que pasa e intentar explicarlo, que a veces sabemos que es un poco difícil en nuestro país, pero lo hacemos con mucho esfuerzo, mucho cariño y con muchas ganas de encontrarnos también con nuestros oyentes, así que acá estamos con muchas ganas como siempre. Y bueno, tenemos muchas noticias para repasar, tenemos un programa también muy interesante. Yo no sé si dar todos los spoilers. No, pero vamos a estar hablando con muchas personas porque como siempre en Argentina pasan cosas. Obvio, ¿cuándo no? Y en este momento está bueno poder charlar con protagonistas. Si querés podemos adelantar la que se viene ahora en un ratito, para el que todavía está con fiaca vaya preparando el agua del mate, viste, que no se lo vaya a levantar después y se pierda la nota. Total. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando nomás con Estela Díaz, con la ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. En un ratito, realmente en un ratito, 7:30 de la mañana, así que les invitamos a que también se vayan preparando el mate, se vayan sentando tranquis en su casa, en el auto, donde sea que nos estén escuchando, y que participen de este programa donde vamos a estar hablando
de un montón de cosas que estuvieron pasando esta semana y también de cómo seguimos hacia adelante en este contexto tan complejo. Así es, que nos escriban por el chat o por el WhatsApp, o que nos manden audio, que a la conductora le gusta que nos manden audio, sí. Al, ¿querés recordar el número? Al 11 3200 0530. Es un número bastante fácil de recordar, lo vuelvo a repetir por las dudas, 11 3200 0530, el número de la radio para que nos puedan mandar un mensajito, un audio, nos pueden mandar por el chat de YouTube también. Y voy a tirar un solo spoiler respecto a la otra nota que tenemos hoy, sin decir quién es, pero sí con qué se relaciona. A ver. Y es, a ver, ¿qué puedo decir? ¿Les gustan las estrellas? ¿Les gusta el cielo nocturno? Ok. ¿No? ¿Qué, ¿Alguna vez soñaron con ser algo así medio que parecía que era imposible, pero que claramente no lo es cuando eran chicos? ¿Alguna vez envidiaste a tu amigo que tenía un telescopio? No sé, yo no conozco a nadie que tenga un telescopio, pero yo conocí. Pero me gustaría estar en esa situación. Bueno, con eso ya les tiramos un montón de información sobre lo que va a pasar en un ratito, así que quédense con nosotros haciendo Pueblada. Así es, y yo quiero desafiar a la gente que nos está escuchando. A ver. Siempre los invitamos a que nos hablen, charlamos con ellos, los leemos a todos por igual, pero esta vez quiero saber quiénes son los que están más despiertos. Si quienes están viendo, los famosos viewers, los que nos están viendo desde YouTube y escriben en el chat, o quienes están escuchando de la radio y nos mandan un mensaje al WhatsApp. Así que quiero ver cuál es la banda, cuál es el grupo que contesta primero, el grupo que manda más mensajes el día de la fecha. Te pusiste por lo menos con ganas de tener un reto hoy. Sí, hoy me desperté creativo. Qué bien. Bueno, entonces les esperamos, les escuchamos, les leemos. Estamos acá para estar junto a ustedes también y acompañarnos para seguir pensando en hacer esta pueblada que nos pidió Eve. Bueno, tenemos, como decíamos recién, muchas noticias para repasar. Tenemos muchas cosas que han pasado en nuestro país, que han pasado en distintos puntos de las provincias de nuestro país. Pero vamos a empezar tranqui con una de esas noticias que tiene que ver con, como para arrancar despacito, que quedó vigente la ley que justifica la reforma laboral en nuestro país. La primera noticia para arrancar muy tranquilos en este día, sábado por la mañana, porque el Poder Judicial ratificó la vigencia de toda la reforma laboral impulsada por el gobierno y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de los 218 artículos de la norma. El gobierno ya había logrado que la causa se tramitase en el fuero contencioso administrativo y no en los tribunales laborales, como hubiese correspondido. Y en este caso en particular, la jueza Macarena Marra Jiménez, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 12, resolvió revocar la medida cautelar que había impulsado la CGT por considerar que afectaba a derechos laborales y sindicales. Para la jueza, planteó que la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surgía de forma clara e inequívoca. Menos no. Y hablando de trabajo, además, el Poder Judicial porteño también dispuso que los trabajadores de Uber, Didi y Cabify deban tramitar una licencia profesional y contratar seguros como sucede con los taxistas. Bueno, la verdad que nefasto lo que hace la jueza Macarena Marra Jiménez, pero también me parece que esto es una demostración, ¿no?, de que este gobierno, este modelo político, digo, no solamente Javier Milei, sino que lo hemos visto con Mauricio Macri y lo vamos a seguir viendo con las derechas, te amenaza políticamente, pero el golpe, la piña, te lo da judicialmente, ¿no? Uh-huh. Digo, ante la amenaza a los trabajadores, a la CGT, a la movilización, a la organización obrera, bueno, la piña judicial de el amparo que habían conseguido, la suspensión a través de esta cautelar de los 82 artículos. No solo aprobamos el resto, sino que ahora vamos a aprobar esos 82 también, llegando así a los 218 artículos de una ley que lo único que hace es flexibilizar y romper todos los derechos laborales conseguidos. Terrible, porque además aparece esta mención, ¿no?, a que no hay forma clara del planteo que hace la CGT supuestamente según esta jueza Macarena Marra Jiménez. Y esto también, qué importante tenerlo en cuenta, porque nos habla de cómo el Poder Judicial en este tipo de situaciones, con un argumento tan amplio, tan poco certero, con tan poco criterio específico sobre la situación, directamente dice, bueno chicos, cajoneamos esto, después charlamos. Claro. Entonces con más fuerza que nunca nos toca además ahora
seguir en esta lucha de organización, después de venir de una semana también tan cargada de emociones con la marcha universitaria, de seguir juntando esas fuerzas, de seguir uniendo las luchas para ir en contra también de algo como lo que ha sido esta reforma laboral, que no solamente es una reforma esclavista, como venimos diciendo ya hace mucho tiempo, sino que también nos obliga a poder pensar en nuevas dinámicas de trabajo que no sé si sean más fáciles, ¿no? Pero que por lo menos tengan un poco más de coherencia con lo que han sido nuestros derechos constitucionales, como el artículo 14 bis, ¿no? Sí, tal cual. Y un gobierno que siempre que puede corre la vara, corre la línea un poco más y que no escucha a su pueblo, que le da la espalda, y lo vemos repetidamente, pero que nada, hace muy poco hablábamos hace 14 días, hablábamos, 15, perdón, de la movilización que se realizó con la CGT a la cabeza, pero bueno, el movimiento obrero organizado en defensa de su trabajo, en defensa de los puestos que se perdieron, pero también de los derechos laborales, y un gobierno que 15, 16 días después responde de esta manera. Pero bueno, no solo aumentaron la cantidad de artículos de la reforma laboral que va a estar en vigencia, sino que también lo que sigue aumentando es el transporte público. Estamos otra vez afectando al bolsillo de los trabajadores, estamos otra vez atacando al bolsillo de los estudiantes, al bolsillo de las personas que no manejan Tesla, al bolsillo de las personas que no tienen choferes, como en el caso de los funcionarios de este gobierno, ¿no? Otra vez el gobierno oficializó un programa de incrementos para el transporte público que afectará a los pasajeros de colectivos y trenes entre mayo y septiembre. Esta normativa establece una serie de subas mensuales y escalonadas con el fin de disminuir el gasto estatal en subsidios. Para los colectivos, el ajuste será del 2% cada mes durante el trimestre inicial, mientras que el sistema de trenes experimentará alzas más pronunciadas que comenzarán con un 18% en mayo. El esquema de precios castiga severamente a los usuarios que no poseen una tarjeta SUBE registrada, quienes deberán abonar importes significativamente más elevados. Bueno, algo que venimos hablando bastante estas últimas semanas relacionada a lo que está sucediendo con los transportes, no solamente que además todo esto que se plantea, ¿no?, supuestamente para cortar con los subsidios y que de alguna forma, entre muchas comillas, no funcione mejor el transporte, termina siendo todo lo contrario, porque las empresas claramente no están pudiendo contener la demanda, no están pudiendo contener la cantidad de personas que toman el bondi, porque en realidad uno termina caminando 25 cuadras para no tomarse un colectivo, porque sabes que te sale mucho más caro y que no llegas con la SUBE, y aparece esta cuestión, ¿no?, de, bueno, peor frecuencia de los transportes, mucho más apretujamiento de gente todo el tiempo, porque vemos que sucede eso también, y cómo constantemente se termina vapuleando los derechos de los trabajadores, porque de todas formas hay empresas que pagan en tiempo vencido, hay empresas que directamente hay meses donde no se hacen cargo de ciertas cuestiones de cuidado, de seguro de los trabajadores, y además afecta claramente en la cotidianeidad, ¿no?, de sostener la demanda del día a día para aquellos que trabajan en el transporte público. Sí, sin lugar a dudas, y además viajar en mala calidad, viajar apretados, llegar a tu trabajo ya cansado, porque viajaste mal, porque viajaste incómodo, porque saliste una hora antes de lo que ya salías para poder llegar a horario, en una situación donde hoy, gracias a Milei, tu trabajo corre mucho más riesgo que antes, y ya no depende de vos, o sea, ya no depende de que vos seas la persona responsable que se levanta horario y llega a horario a su trabajo, como todos los que trabajamos y lo intentamos hacer en la cotidianidad. No, ya no depende de tu responsabilidad, depende de que puedas tomar el colectivo, depende de que puedas pagarlo, porque los sueldos no aumentan, porque lo que sí aumenta es la inflación, aunque Milei nos diga que no. Entonces tu plata, que cada vez vale menos, alcanza para menos colectivos, para menos trenes, y encima las condiciones en las que viajas, uno pasa por la calle y ve las paradas colmadas de gente que si tiene que dejar para el pasillo para que pase el que va a tomar el colectivo de la otra línea que está más adelante o más atrás en el Metrobús, ya hay gente que casi hace la fila en la calle porque no entran, porque es una imagen que no pensamos que íbamos a ver, la de argentinos y argentinas viajando como ganado.
en una situación donde obviamente en el invierno los resfríos, las gripes, las anginas, las enfermedades se propagan y la tasa de contagio es más alta, los hospitales públicos no dan abasto. Estamos hablando de una situación que perjudica a la sociedad en todos sus sectores. Sí, justo que mencionás esto de bueno, las anginas, ¿no? Las enfermedades que tienen mucho que ver con esta época del año del otoño-invierno, aparece también algo que tiene que ver con la complicación que está teniendo la salud, como mencionás, para cubrir la demanda en los hospitales públicos, pero también el nivel de desidia del Estado, por ejemplo, con no hacer campañas para ciertas vacunas, como puede ser la vacuna de la gripe, la más común que conocemos para nuestros adultos mayores, embarazadas, niños. Pero también, por ejemplo, tenemos el caso de la meningitis, porque según el nuevo Boletín Epidemiológico Nacional, aumentaron en el país los casos de meningitis y desde el Ministerio de Salud piden reforzar la vacunación, porque en lo que va del año se registraron 172 casos en la Argentina, que es una cifra por encima de los valores habituales. Y todo esto nos habla, efectivamente, ¿no? Como venimos hablando hace varios programas, por no decir todos, ya que sucede siempre, esta cuestión de un gobierno que no se hace cargo, que te deja tirado, que genera, que además, digo, como persona común que está yendo a laburar, te endeudes para ir a laburar, te endeudes para ir a estudiar, te endeudes justamente con la salud porque te das cuenta de que comprar un medicamento que ya no te lo cubre la obra social, si es que tenés obra social, ¿qué haces con todo eso, no? Entonces, con más razón, más cuidados que nunca y también ponerse, quienes tenemos la posibilidad de tener ciertas vacunas cubiertas por la obra social o quienes podemos acceder a alguna salita cercana a nuestro barrio, también reforzar la importancia de vacunarnos, de vacunar a nuestros abuelos o abuelas, de vacunar a nuestros hijos e hijas y también de alguna manera poder cuidarnos en comunidad, ya que el gobierno vemos que no lo hace y que la organización popular siempre sí. Recordemos que este gobierno es el gobierno que por error despachó vacunas y medicamentos que contenían el famoso fentanilo. ¿Se acuerdan que en Puebla le dedicamos varios informativos explicando qué partidas de medicamentos eran, dónde se habían encontrado, qué iba a hacer Lugones? Bueno, el mismo gobierno que comete esos errores es el gobierno que le niega las vacunas a nuestros viejos y nuestras viejas, a nuestros pibes y nuestras pibas, y a nuestras embarazadas también, como lo decía Pri, vacunas de alto impacto en la vida de las personas. No estamos hablando de vacunas menores, porque no existe, digamos, en términos de salud, algo menor o algo descartable. Aunque para el gobierno lo descartable somos los argentinos y las argentinas. Una noticia que también tiene mucho que ver con la militancia, con la resistencia y también con la represión y el valor de la vida por parte del gobierno hacia su pueblo, es que la jueza federal María Servini elevó a juicio oral el primer tramo de la causa que investiga el ataque contra el fotoreportero Pablo Grillo durante la represión de la marcha de jubilados el 12 de marzo del año pasado. Es decir, que casi a 1 año y 2 meses después, la jueza federal María Servini logra poder elevar a juicio oral el primer tramo de esta causa. La decisión alcanza al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de haber disparado de forma antirreglamentaria una pistola lanzagases que impactó en la cabeza del reportero y que le provocó lesiones gravísimas de las que todavía intenta recuperarse. Así que bueno, nos solidarizamos como siempre y le mandamos un afectuoso abrazo a Pablo Grillo y su familia y esperemos que esto en la Argentina, donde no es común, pero empieza a transitar las calles de la justicia. Sí, e invitamos a que quienes puedan, que también compartan esta información, porque sabemos que hay muchas cosas que salen en los medios de comunicación más mainstream, ¿no? Más conocidos y demás, y que quizás temas como este no son tan tocados como deberían serlo, y por el contrario se busca, ya sabemos, ¿no? El olvido de este tipo de situaciones como lo que le ha sucedido a Pablo en el 12 de marzo del año pasado. Así que con más fuerza que nunca también les invitamos a seguir enterándose de lo que viene pasando en la cotidianeidad. Nosotros estaremos acá a disposición para seguir comentándolo apenas haya más novedades al respecto. Y este jueves en particular se ha dado otra de las marchas de siempre de las Madres de Plaza de Mayo, la 2509, luego de la marcha universitaria del martes, ¿no? Que ha sido tan importante
Y teníamos ganas de escuchar un ratito lo que comentaba Carmen Arias, no solamente respecto a la fortaleza de la movilización del martes y la emoción que generó eso, sino también de una situación particular que está atravesando nuestro país respecto al empleo y cómo se ve eso manifestado en la cotidianidad. Para eso vamos a escuchar el audio y video número 3 ahora. Bueno, buenas tardes a todos compañeros. Bueno, estoy muy contenta de lo que fue la marcha del martes, por suerte, fuimos muchos en todo el país, afortunadamente. Eso le estamos demostrando al gobierno que se tiene que ir de una buena vez porque ya no lo aguantamos más. Bueno, estuve viendo algunas cosas en la tele que no es lo más común, pero a veces uno lo tiene que mirar. Por ejemplo, la semana pasada, un frigorífico que ofrecía puestos de trabajo, había 6 cuadras de cola para encontrar trabajo. Hasta jubilados había en la cola que buscan trabajo porque no nos alcanza para vivir nuestra jubilación. La verdad que es una vergüenza. También escuché al director del Hospital de Clínicas de acá, que es un hospital escuela impresionante, que es uno de los mejores que tenemos, diciendo en la televisión que si no les arreglan el tema del dinero, van a tener que cerrar el Hospital de Clínicas. Eso dijo este director en un programa, dos veces en la televisión lo dijo. Así que bueno, también se metieron con el INTI porque iban a hacer una entrevista a la gente que dirige las industrias más pequeñas y no los dejaron entrar. Lo tuvieron que hacer en la puerta porque no los dejaron entrar. Ese es el gobierno que tenemos, ese es el gobierno que tenemos que combatir de acá al año que viene. Por favor, unirnos y sacarlos de una buena vez. Por favor, porque ya esto no se aguanta más. Bueno, como siempre digo, fuera Milei lo antes posible. Cristina libre y Axel presidente de la Nación. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Tuve un momento de lapsus de locura mental, un segundo. La escuchábamos a Carmen Arias en la marcha 2509 hablando de todo esto que ya sabemos, ¿no? Situaciones de complejidades a la hora de conseguir trabajo, de desidia estatal, de la importancia que tiene también seguir organizándonos para conseguir ciertos objetivos y de construir esta alternativa de la que tanto hablamos, ¿no? Todo el tiempo, para sacarlo a Milei, que sabemos que es importante, que no es suficiente porque hay que construir un proyecto de país para que eso suceda y para que tenga coherencia y sentido. Y como siempre, las madres siendo un faro, ¿no? Sí, así es. Siempre las madres marcando el camino, como dice Pri, siendo un faro y siendo coherentes con la realidad que estamos atravesando. La escuchamos a Carmen también hablar de salud, hablar de política, obviamente, hablar de muchos temas importantes y profundos, y también hablar de la marcha universitaria, ¿no? Que sucedió este martes 12, que fue multitudinaria, y que el reclamo universitario para que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento ratificado en el Congreso y ahora judicializado, empieza a tomar como protagonistas a quienes son los protagonistas y lo vienen haciendo durante todo el gobierno de Milei, que es el estudiante, el no docente, el docente, pero también el familiar, el amigo, el allegado de aquel que estudia o trabaja en la universidad, que hace 2 años tiene congelado su salario, que hace 2 años viene surfeando las cursadas porque o sus compañeros no llegan por el bondi, o sus compañeros no la pueden hacer por los horarios porque tienen que laburar más horas, y demás. Así que bueno, la Plaza de Mayo estuvo colmada y ahí los organizadores leyeron un documento donde plantearon que está en riesgo la democracia porque el Ejecutivo incumple con la ley del Legislativo. La situación es crítica, sostuvieron desde el escenario al reivindicar la universidad pública, gratuita y de calidad. ¿Por qué dicen esto de la democracia? Bueno, les recordamos a quienes nos están escuchando que
no es solamente una cuestión presupuestaria, sino que se votó en el Congreso y que se aprobó y que la justicia incluso ya ordenó que Milei le pague a la universidad lo que le debe. Bueno, el gobierno se niega a hacerlo, busca escaparse, escabullirse como ladrones de esta situación donde le deben a las universidades mucho dinero para el desempeño no solamente de las mismas, sino también para el salario de sus docentes y no docentes, que como sabemos también mantienen familias, también tienen una vida, y como decíamos, hace 2 años tienen congelado su salario y además en algunos casos ni siquiera lo están percibiendo. Tenemos una pequeña lata, como le decimos nosotros, algunos testimonios que hemos recopilado de la movilización, los compartimos y pegaditos nos vamos a una pequeña tanda. Así Gus se enoja conmigo esta mañana y volvemos con más Poblada. Universidad de los trabajadores, el que no le gusta. Es muy importante estar hoy acá en la Plaza de Mayo, caminando con las universidades nacionales para defender la universidad pública, gratuita, argentina. Un orgullo para todos nosotros, una oportunidad única para que todos los pibes y pibas puedan llegar a conquistar sus sueños. Peleamos por la ley de financiamiento educativo. Milei quiere robarle la plata a las universidades, como se la roba a los trabajadores, a los jubilados, a las provincias, a la seguridad, al transporte. Con la universidad venimos todos juntos a decirle que pare la mano. Pero hoy tenemos en juego la educación pública y la soberanía científica y tecnológica de nuestro país. El gobierno no va a escuchar ninguna demanda, está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias una política de destrucción, pero nosotros tenemos que dar una respuesta aquí, que no lo vamos a dejar, que vamos a construir para el 2027 con Axel. Nuestro horizonte es construir para poder tener una alternativa. Consideramos fundamental estar acá hoy en la calle exigiendo cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Este gobierno que se ha ensañado tanto, sobre todo con las cosas que funcionan bien y sobre todo con la universidad pública, creemos que es importante que el pueblo en la calle le diga que cumpla con la ley. Defensa de la universidad, de la educación pública, y también digo, un catalizador que tiene que empezar a suceder mañana para organizar esto de cara al 2027. Tener un proyecto de país que incluya a la universidad, enderezar el camino a partir de la movilización, pero también de la organización política. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. A las madres, las abrazamos entre todas y todos.
No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Bueno, y siendo las 7 horas 35 minutos y volviendo con más Pueblada, ya estamos conectados con Estela Díaz. Ella es la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y vamos a charlar un poquito sobre algo que estuvo pasando ayer. Buen día, Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, queríamos charlar un ratito con vos en esta mañana tan temprano de sábado porque sabemos que ayer se presentó el Movimiento Derecho al Futuro de Mujeres y Diversidades en Ensenada. Sí, tuvimos un acto, la verdad que estamos todavía con las emociones a flor de piel porque bueno, cuando las mujeres nos reunimos pasan cosas siempre. Y fue, bueno, multitudinario. En el transcurso de la organización ya veíamos que nos estaban diciendo, bueno, de toda la provincia, de las organizaciones, de las localidades, pero también de muchos lugares de la Argentina que venían, que querían estar. Entonces cambiamos de locación y lo hicimos en el Polideportivo de Ensenada, que es un lugar muy amplio, y se desbordó. La verdad que así todo se desbordó. Y una ve ahí esta fuerza que tienen las mujeres, que siempre se organizan, hacen esfuerzos, se ponen de acuerdo y unas buscan a otras y de todas las maneras llegan. Bueno, hubo representantes además de todo el país. Es realmente un lanzamiento federal del movimiento Derecho al Futuro, Mujeres y Diversidad, y te diría más que Mujeres y Diversidad, ese era el tópico, es lo que nos pidió Axel. Que nos organicemos. El año pasado fue el lanzamiento del movimiento en mayo y el centro estaba puesto en la provincia de Buenos Aires, así fue además la indicación de Axel. Nosotros teníamos la elección de medio término, además de la tarea que tenemos de gestionar todo el tiempo, así que, y dijo, bueno, pero este año ya tenemos que salir a la construcción federal, es el año de la organización de la construcción. Y hay convicción porque, bueno, nosotros en la provincia tenemos Ministerio de Mujeres y Diversidad y hay certeza de que una construcción política que convoque nueva, que convoque desde, por supuesto, desde el peronismo, desde el movimiento nacional y popular, desde la pluralidad, lo federal, tiene que tener a las mujeres y los colectivos LGBT organizados en su seno. Es indispensable y así lo entiende Axel, así nos pidió, y ayer, bueno, creo que fue contundente la claridad de que estamos ahí y que vamos a ser protagonistas de esa construcción. ¿Cuántas personas calculan que fueron? Mira, superamos las 5.000 personas. Tremendo. Sí, enorme. Y además, mira, había una particularidad que lo charlábamos un poquito ahí con Axel antes de que le toque hablar a él, porque bueno, ahí tuvimos a la vicegobernadora de La Rioja presente, bueno, legisladoras de muchas provincias, intendentas de varias provincias, y dirigentes sindicales también. Y había un silencio, esa multitud, teníamos batucadas, bueno, siempre nosotros lo hacemos, ¿no? Con glitter, con carteles, con colores, con alegría, pero el silencio en los discursos, Axel lo mencionó cuando él habló, pero lo conversábamos.
estaban apretadas, estuvieron, bueno, muchas horas paradas, estás en esos actos, no sé, nadie se movía de ahí y todas escuchaban con una atención. Habló la vicegobernadora de La Rioja, bueno, Cristina Álvarez Rodríguez, la jefa de asesores, nuestra vicegobernadora Verónica Magario, Mario Seco nos dio la bienvenida porque era el anfitrión en Ensenada, es el polideportivo, y cerró Axel. Y esto era realmente llamativo, y el diálogo, yo fui la primera que hablé después de la bienvenida, y te das cuenta del diálogo con las compañeras, la atención, ellas respondían con consignas porque había una atención a lo que se estaba diciendo, eran parte, lo que nosotras decíamos, bueno, las que tenemos más responsabilidades en este momento, algo que dialogamos con las compañeras de todos los sectores todo el tiempo, y eso se notaba, hay escucha, hay construcción colectiva, y bueno, hay necesidades de reconstruir esperanza en la Argentina, de reconstruir una fuerza política que vuelva a hacer gobierno en la Argentina, y estaba eso muy presente en el acto de ayer. Estela, ¿qué tal? Buen día, Gastón Cardos te saluda. Te quería preguntar por justo esto que nombrás a lo último, de reconstruir la esperanza, ¿no? Yo te escuchaba atentamente recién y lo conversábamos con Priscila fuera del aire. Bueno, te toca hoy un rol tan importante en la provincia como ser la ministra de Mujeres y Diversidad, un ministerio que para el gobierno nacional es un gasto y nada más, que han decidido que deje de existir y que lo han ninguneado siempre que pudieron. Y que vos arrancabas esta nota diciendo que lo de ayer no solo fue un lanzamiento del MDF de Mujeres y Diversidad, sino que también fue un acto político federal, porque vino la vicegobernadora de La Rioja, porque vos nombrabas legisladoras de diferentes provincias, y digo, pensaba recién, ¿no? Bueno, qué importante para quienes están más que ansiosos pidiendo algún programa de gobierno o pidiendo algunas explicaciones, esta respuesta, ¿no? Digo, bueno, una de las respuestas, por lo menos en lo que es Mujeres y Diversidad, es que estos derechos no solo importan en la provincia de Buenos Aires, sino que es un modelo a replicar a nivel federal. ¿Y qué análisis hacen ustedes de eso? Porque me quedo con esto último que decís, de empezar a construir una esperanza, una alternativa. Me imagino que en este ámbito también hay mucha esperanza de poder llegar a construir algo a nivel nacional. Mirá, claramente, de hecho, nosotros ya hubo lanzamientos del MDF Universidad y Ciencia. Allí hay un debate profundo, además de una respuesta en torno a qué piensa Axel y nuestro movimiento en torno a la Universidad de la Ciencia. Es fundamental, es imposible pensar en un país soberano, con proyecto propio, con proyecto que incluya al conjunto de su ciudadanía, si no tenés a la universidad y a la ciencia como factores cruciales, además en un tiempo donde las tecnologías, las innovaciones son una de las claves fundamentales del desarrollo, y eso ya está organizándose también a escala federal, el MDF Salud, el Educación, Cultura, pronto se va a lanzar Juventud. Bueno, ayer hicimos Mujeres y Diversidad, y el Centro Derecho al Futuro, que además es un centro que tiene más un carácter técnico que estos otros que son también de movilización política, de organización política. Articula centros de estudios, que ya tiene más de 12, pero además también está trabajando con la articulación de centros de estudios de distintas regiones de la Argentina, porque si hay ahí como una indicación clara que la tuvimos con Axel. Por eso para mí hay que mirar la hoja de ruta de lo que viene haciendo los últimos años. Todas los decíamos, yo lo señalé. No es que Axel está diciendo voy a hacer tal cosa, Axel ya lo está haciendo. El único ministerio con rango ministerial que queda en la cartera de políticas de género en el país es
la provincia de Buenos Aires. O sea que no era un tiempo, una moda, hagamos, porque hay una convicción que donde hay desigualdades hay que construir política de Estado prioritaria para transformar, para construir igualdad, para dejar atrás las desigualdades. Y eso es un camino que se está haciendo en la provincia y que es un camino que marca también una propuesta federal de un nuevo gobierno nacional. Y eso, bueno, podés verlo en la territorialidad. Yo te decía cómo pensar, construir en la Argentina, con mucho respeto de las realidades locales. Es lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires. Cuando Axel nos toma el juramento en 2019, yo tuve 2 juramentos, el del 19 y el del 23, él nos dio un mandato, que nosotros teníamos que ser cercanos, presentes, territoriales, transparentes, militantes, que nuestro teléfono tenía que estar abierto para los intendentes, las intendentas, para todas las personas que necesitaran, que esos eran los funcionarios. Y así hizo en una provincia que es muy federal también, porque nosotros tenemos 80 localidades que son rurales. Entonces también hay algo que reconoció además el pueblo bonaerense, porque él se les reelecto en el 23, en un momento que el peronismo sufre una derrota muy fuerte, no solo nacional, sino en muchas provincias del país. Entonces ahí hay una clave de cómo él entiende la construcción, que escucha con cercanía, que escucha a los actores. ¿Por qué gran parte del sindicalismo apoya y acompaña? Incluso de sectores empresarios. ¿Por qué dialoga además claramente con sectores con los que tiene enormes diferencias, pero se puede sentar a dialogar? Y así, y repone algo, que esto también quiero ponerlo y no es casual, que el espacio político que estamos construyendo se llame Movimiento Derecho al Futuro, porque repone algo que tiene mucho que ver con nuestras experiencias políticas, que son movimentistas, y eso habla de pluralidad y de diversidad, y habla de que nosotros no tenemos que poner en cajitas lo que pensamos, sino que también tenemos que tomar que somos un país con regiones muy diversas y que tiene deudas muy fuertes de distinto tipo con sectores de temas de la tierra, del desarrollo, de las identidades, de las lenguas. Bueno, eso me parece que es todo lo que hay que poner en juego, pero con clarísimas y fuertes convicciones. Hay una hoja de ruta. Yo algo decía de esto, ¿no? Que porque algunos plantean, bueno, después de Milei viene la moderación. No, tiene que venir un proyecto absolutamente claro, que en el centro esté el pueblo argentino. Estela, y vos ayer mencionaste algo que me parece que es fundamental para también profundizar un poquito acá, y es que el Movimiento Derecho al Futuro es el primer movimiento desde la vuelta de la democracia que desde el inicio convoca a las mujeres y a las diversidades a construir este proyecto de país. Contanos un poco más sobre eso, qué significa, cuál es la importancia, ¿no? También de que las mujeres estén teniendo otro tipo de rol de participación en la política hoy. Y a mí me parece que esto es claramente, además, porque este movimiento ha crecido enormemente en esta democracia. Hemos demostrado que somos unas actoras fundamentales de la construcción en nuestra sociedad, pero sobre todo en los niveles de la vida cotidiana, ¿no? Cuando vos pensás qué rol tenemos las mujeres en las familias, en las comunidades, frente a las crisis, estamos ahí, ¿no? Por algo también somos las que más resistimos, menos elegimos a las derechas, las que más confrontamos con la derecha, porque tenemos una politicidad de la vida cotidiana muy fuerte. Y bueno, y ahora que hablo con la radio de las madres, bueno, lo aprendimos de las madres, que en los tiempos más difíciles hicieron del pañal un pañuelo, de la lucha individual o de una necesidad individual algo colectivo. Y eso creció con mucha fuerza, este movimiento en la Argentina. Y hoy, en este momento donde claramente la derecha nos tiene como blanco de ataque, porque saben que los vamos a confrontar, tomar esta decisión, porque también en nuestro campo, en el campo del peronismo, del movimiento nacional y popular, hay
tensiones en torno a decir, bueno, chicas, está bien, pero se pasaron demasiado. Si hablamos de los derechos que quieren las mujeres, entonces es como que te distraes de lo que es necesario. Hay esa tensión. Y en eso Axel no especula, en lo más mínimo. Él sigue con la construcción del ministerio porque está convencido que es así. Y que las mujeres nos tenemos que organizar y ser protagonistas y que nadie acá se pasó ningún pueblo. En realidad faltan derechos, no que hubo de más. Y entonces por eso está esta convocatoria, y ayer estuvo muy claro también en el discurso de Axel, donde lo planteó exactamente de esta manera. Incluso hizo una interpelación que mucho me gustó a sus pares varones, diciendo, bueno, compañeros, tenemos que prestar atención, aprendamos. Y me parece que, bueno, eso nos da satisfacción a las que sabemos que somos parte de este movimiento que tiene tanta fuerza imprescindible de transformación para un tiempo que viene, para este tiempo tan duro que estamos atravesando, porque las políticas de Milei nos van a hacer cada vez la vida peor a la inmensa mayoría de argentinas y argentinos, y el tiempo de la reconstrucción, que tenemos la esperanza que sea a partir del 2027, bueno, también va a ser un tiempo donde va a necesitar de mucha fuerza. Y algo muy interesante que también marcás es en esto de la fortaleza, ¿no?, del movimiento feminista. Aparece esta cosa de, para quienes no hayan visto, hay una transmisión en vivo que hubo ayer que muestra muy fuerte, ¿no?, que las mujeres, la diversidad son muy avasallantes. Digo, nos gusta mucho hacer ruido, y nos gusta mucho hacer ruido porque sabemos que es necesario. Entonces también, ¿no?, cómo convoca esa fortaleza en un momento donde nos están diciendo constantemente que el individualismo es lo que tiene que primar y lo mejor que podemos hacer es ser nuestros propios jefes de la vida y cagarnos en el otro y en la otra directamente, ¿no? Sí, además porque, viste, el discurso meritocrático de Milei, individualista, y a nosotras nunca, ¿cómo nos va a convocar? Si nosotras en realidad siempre hemos hecho mérito, trabajo, esfuerzo, y en realidad las respuestas han sido violencias, desigualdades. Si no nos organizábamos no cambiábamos nada de todo eso. Entonces esas experiencias de lucha colectiva están en nuestra memoria, están en nuestra historia, aunque no las digamos muchas veces explícitamente, porque los procesos históricos transcurren a veces de manera subterránea, quedan sedimentos de eso, pero para nosotras eso es clarísimo. El mérito no nos convoca, siempre nos dejó afuera. Un dato que muestra esto: nosotras hace más de 10 años que tenemos más terminalidad educativa que los varones de nivel superior. Justo esa marcha universitaria había de todas las edades, pero te puedo asegurar que si vos haces un cómputo de género vas a ver que había más mujeres que varones. Pero el 60% de los egresados, más del 60% universitarios, son mujeres ahora. Y sin embargo la brecha salarial es altísima, es promedio 27%. Se reduce en el sector profesional un poco, pero al 20%. Claro, estamos hablando de un número preocupante. Pero enorme. Y entonces, ¿qué pasa? Si vos, ahí no hay derrame nunca, viste, como el cuento del derrame del neoliberalismo, que jamás los ricos se les va a caer una moneda, tampoco la desigualdad de género derrama por espontaneidad, se transforma con movimientos que luchan, como el movimiento feminista, y de mujeres en toda su amplitud, porque hay muchas mujeres que luchan, que bancan, que aguantan y no se dicen feministas, pero su práctica produce transformaciones para la igualdad. Y ahí no lo necesitas Estado, por esa es la convicción de Axel. El Estado tiene un rol igualador, promotor, de redistribución, de construcción, de acercar los puntos de partida. Si el punto de partida es desigual, vos tenés una responsabilidad, y claramente vivimos en una sociedad donde cada vez hay más desigualdad, tenés la responsabilidad de acercar esos puntos de partida. Y bueno, para eso ministerio, para eso políticas de género de carácter transversal,
programas integrales de igualdad, presupuestos con perspectiva de género, para que miremos cómo la inversión pública va reduciendo brechas de desigualdad. Es el camino que, bueno, con mucho esfuerzo venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene que profundizarse. Estamos hablando con Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y tenemos la última para hacerte antes de cerrar con esta entrevista, Estela, y es una que nos encanta hacerla a nuestros invitados e invitadas en Pueblada, y es, bueno, como dice nuestro nombre, es el último pedido que nos hace Eve el jueves en la plaza antes de mudarse de casa, y queríamos preguntarte a vos, ¿cómo construimos esa Pueblada hoy? Es una pregunta difícil. pero involucrándonos con participación en todas y en cada uno de los lugares que nos toca. Todas las personas importamos, nos necesitamos. Entonces el lugarcito que nos toque de trabajo, de estudio, de barrio de donde vivimos, involucrémonos, porque cuando nos involucramos, pensamos cómo lo cambiamos, pensamos cómo modificamos lo que no está bien, es una manera de ir transformando esa fuerza. Desde cada comunidad, desde cada lugar más chiquito, va a ser la fuerza grande que necesitamos para la nueva transformación de la Argentina. Y yo quiero, además de esto, aprovechar para agradecer enormemente, porque tuvimos un saludo de madres, un mensaje de Carmen, que en realidad son las palabras que inauguraron nuestro acto y bueno, que nos dan mucha fuerza. Hermoso, muy hermoso, y bueno, estamos acá para cualquier novedad, cualquier cosa que nos quieras contar, también poder seguir transmitiéndola, y te dejamos estos últimos minutos para que, si quieres hacer alguna reflexión final, que la hagas, y si no, ya te dejamos liberada en esta mañana de sábado. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber podido compartir de alguna manera lo que fue el acto de ayer, que todavía no había podido tener una reflexión así que bueno, la pudimos hacer compartida y al aire. Bueno, muchas gracias, Estela, te agradecemos este ratito y vamos a estar acá para seguir compartiendo lo que pasa en el MDF Mujeres y Diversidades. Fuerte abrazo para ustedes. Hablamos con Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Banca a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Horas 59 minutos, volvemos con un ratito más de Pueblada. ¿Se acuerdan que les tiramos un spoiler de con quién íbamos a estar hablando, diciendo si les gustaban las estrellas nocturnas, si les interesaban los telescopios? Bueno, contarles que ya estamos enganchados con Octavio Miloni. Él es secretario general del gremio docente de la UNLP, de ADULP, y él es astrónomo, aquel que estudia las estrellas en el cielo y que estudia todo aquello que cuando éramos chicos decíamos, ¿cómo ser astronauta? Quizás, ¿no? Buen día, Octavio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos? ¿Está muy errado hablar de astronautas hablando de astronomía directamente? No, está relacionado. Bien, todo bien. lo que es fuera de la Tierra es potestad nuestra, ¿viste? Si tuviéramos un colegio profesional lo firmaría como incumbencia. Mirá. Quiero hacerte una pregunta que no tiene que ver específicamente con lo que vamos a hablar, pero necesito hacértela porque nunca hablé con un astrónomo. Y es, ¿a vos te gusta la película Interestelar? Es muy buena. Bien, me gusta esto, me gusta cómo ha arrancado esta entrevista. La respuesta es formidable, es muy buena, o sea, no solo le gustó, la valida. Bueno, No, porque además tiene un cuerpo de asesores desde la física teórica con la que construyó algunas de las partes, ¿no? O sea, tuvo asesores de gente muy importante en física. Bueno, increíble. Me encanta porque me sirve de argumento para seguir recomendando la película a mis amigas que no se animan a verla porque es muy larga. Bueno, Octavio, primero que nada, feliz día. Ayer, para quienes no lo sepan, fue el Día del Docente Universitario, así que feliz día y gracias por toda la labor que vienen haciendo, tanto vos como los demás docentes universitarios en este contexto tan difícil. Sí, bueno, gracias. Sí, tuvo un origen en la movilización y en el correntinazo, ¿no es cierto? Y la muerte de un estudiante que luego después fue el rosariazo y el cordobazo finalmente, ¿no? Es ese proceso que lo define al Día del Docente Universitario, por la Universidad del Nordeste. Qué importante, ¿no? Porque estamos en un momento y justo en particular en una semana donde con la marcha universitaria se han movilizado muchas cosas, ¿no? En estudiantes, en docentes, en quienes no tienen nada que ver con la universidad, pero que saben que la universidad pública es fundamental en nuestro país y que es necesario poder también mirar un poquito para atrás, ver de dónde venimos, imaginarnos hacia dónde queremos ir con todo esto. Y para arrancar esta entrevista queríamos preguntarte, ya que estamos hablando del Día del Docente Universitario, si tuvieras que mirar atrás y elegir un momento así específico de la carrera que te haya hecho decir, por esto elijo la docencia, ¿cuál sería? Y bueno, soy docente ya hace más de 30 años, ¿no? Ya cumplí 30 años de antigüedad. Y cuando cuando haces un proceso de un razonamiento en clase, en conjunto con los estudiantes, y salen, digo, oh, qué bueno esto. O a veces cuando el Observatorio de La Plata es una facultad chica, y tenemos aulas para 5 o 6 personas, 10 personas como mucho, aulas chiquititas, ¿no? Y una vuelta estaba haciendo un desarrollo de clase de matemática
avanzada en la facultad, para gente de astronomía, geofísica y ahora meteorología. Y faltaba como una hipótesis, ¿viste? Como decir, está faltando algo. Y nos fuimos con los 4 estudiantes a la biblioteca, que era una biblioteca vieja. Tenemos un ejemplar de la Principia de Newton, o sea, una biblioteca vieja, ¿no? Y ahí buscamos el libro, y en este libro de 1910 está la hipótesis esta, y la encontramos entre todos, fuimos a la biblioteca, encontramos la hipótesis y después volvimos al aula a seguir haciendo cuentas. Es decir, bueno, eso está muy bueno. Esto es la docencia que me gusta, ¿no? Así que, bueno, eso se valida siempre. Y cuando un estudiante o una estudiante saca la materia y se pone contento y te valida, te dice, me gustaron las clases, es bueno, ni hablar cuando alguien se recibe con mi materia, pero eso pasa en la Universidad de Hurlingham, donde también doy clase. Me ha pasado de gente que se recibía con mi materia y bueno, es una cosa espectacular. Qué hermoso, qué emocionante debe ser, porque son cosas que no se pueden normalizar directamente. Son todo el tiempo una nueva experiencia. Y ahora preguntarte un poco sobre el reclamo docente, sobre lo que está pasando en todo este contexto respecto a las universidades públicas, y preguntarte cómo está repercutiendo hoy toda la situación actual del presupuesto, tanto para el día a día docente como para la enseñanza en general, particularmente en la UNLP. Bueno, haciendo un hilo, el tema presupuestario, el tema salarial es estructural, porque más allá de que podés tener vocación, esto es un trabajo. Porque si no, si lo llevamos todo a lo vocacional, todo podría ser sin remuneración, porque bueno, vos te estás dando vos el gustito, no es el gustito, es un trabajo, por el cual se necesita un salario y en ese marco un salario que te permita vivir en función del tiempo que le dedicás, el compromiso que le dedicás y también, por qué no decirlo, también la formación que exige ese tipo de tarea. Y hoy es una situación completamente adversa eso, ¿no? Y te diría anómala, porque vos podés estar frente a un gobierno que sea más afín, menos afín, pero si hay un punto en común en el cual digas, bueno, la educación es un valor, la educación pública es un valor para el gobierno de turno, la situación cambia a la hora de la negociación. Cuando vos interpretás de que no es un valor la educación pública, la salud pública, la atención del Estado a la sociedad en general, bueno, ahí no hay diálogo, porque no estamos con un punto en común a partir del cual resolver un problema que identificamos ambos. No identifica el gobierno un problema salarial ni presupuestario, lo niega, y bueno, se hace un diálogo, se hace un monólogo por parte del gobierno y una solicitud de diálogo por parte de los sindicatos y por parte de la Federación Universitaria y por parte del Consejo de Rectores y Rectoras, que no es escuchado. Así que la situación es crítica. Perdimos en 30 salarios, perdés 10, porque si perdés 30% del poder adquisitivo, en 30 salarios perdiste 10, cobraste 20. Bueno, imaginemos, ¿no? Cualquier persona que te saquen o en un año 4 meses, ¿se entiende? O sea, cobras 4 meses menos en el año. Bueno, así estamos. Buen día, Octavio, ¿cómo te va? Te escuchaba recién y pensaba, ¿no? Lo importante de vos hacías un repaso cuando PRI, que hago extensivo, ¿no? El saludo por el Día del Docente Universitario, pero hacías un repaso de el correntinazo, el rosariazo, el cordobazo, todos actos populares con una síntesis o con varias síntesis, pero una de ellas, el reclamo por el laburo, el reclamo por el derecho, qué loco que hoy nos encontremos hablando en una situación tan parecida, en una situación donde los protagonistas de los reclamos son los trabajadores, que hablábamos en los bloques anteriores, hace meses que tienen el sueldo congelado, en el caso de algunos, otros que ya no cobran, los estudiantes que ven cómo se achican la cursada porque sus compañeros o no pueden afrontar los aumentos de los alquileres, los aumentos de los pasajes de colectivo, de trenes, o la situación general
y que cómo eso va influyendo en la educación de calidad que tienen nuestras universidades y la vocación que nombrabas vos. ¿Cómo podemos exigirle vocación a un docente que no cobra lo que corresponde por lo que hace? A un docente que no sabe si llega a fin de mes. ¿Qué vocación le podés exigir a un estudiante que llega a la universidad después de laburar 2 o 3 trabajos, quizás los 3 o los 2 de manera informal, cansado, que no te aguante una cursada teórica muy larga porque no puede? Digo, bueno, en esta situación en la que estamos y ante la negativa de un gobierno que no escucha, digo, que no escucha ni siquiera la ley, ¿cuáles son las herramientas, o desde el sindicato, digo, cuáles son las alternativas que están manejando para hacerle frente a esto que ya no es un problema de ustedes, de los docentes por un lado, de los estudiantes por el otro, sino que, como veníamos hablando, digo, me parece que es un problema que ya es hace mucho tiempo también de los no docentes, hace mucho tiempo también de los familiares o de los allegados, de quienes tenemos a un amigo, un conocido que estudie, ya es un problema que nos engloba a todos, porque como argentinos nos perjudica también. Bueno, diste en el clavo, no justo diste en el problema. Es democrático desde ese punto de vista, es universal. Les pega a todos, esta crisis pega a todos. En la universidad pega docentes, no docentes, estudiantes, autoridades. Por los gastos de funcionamiento también, se hace muy difícil funcionar cuando no te giran las partidas. Ni hablar en el caso de las universidades que tienen áreas de salud y hospitales universitarios que nos giran, y una de las partes centrales de esto es tener un plan de lucha en términos de unidad. La movilización del 12 de mayo fue, así como las otras movilizaciones, comenzando la del 23 de abril, que ya forma parte de la historia de la lucha de la universidad, porque fue un hito y porque fue una masividad tremenda, y fue construida con muchísimo esfuerzo en términos de unidad, porque cada sector tiene las personas que lo componen, y las personas que los componen son quienes te van llevando también las herramientas de lucha. Entonces, hay veces que hay sindicatos que tienen más días de paro, otros que tienen menos días de paro, el sector no docente que define su cronograma de huelgas. Eso se hace a veces incompatible en el día a día, pero cuando pones una fecha de movilización, ahí caemos todos. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que construir son puntos permanentemente de unidad, incluso para las medidas de fuerza. Eso tal vez es lo más difícil, la parte de medidas de fuerza. Pero, y esto, buscar que la sociedad siga abrazando, porque no es un problema solamente nuestro, que, bueno, lo es en términos de urgencia, en materia salarial y de funcionamiento. Pero una universidad que se cae a pedazos es una universidad, una sociedad que pierde oportunidades también. Vos mencionás esto de una sociedad que pierde oportunidades y me haces pensar automáticamente en algo que pensé que solo iba a ser un tema de estudio en la escuela, que es la fuga de cerebros, ¿no? Ese término que pensábamos, o al menos yo pensaba en ese momento, que iba a ser algo de estudio histórico, pero que vuelve a aparecer hoy, ¿no? Con tanta desigualdad y con docentes que directamente no pueden sostener la vida cotidiana con el sueldo que están cobrando hoy, que deben irse a trabajar o a sectores privados en general dentro del país, o a sectores privados ni siquiera acá, ¿no? Sino yéndose a otros lugares, países limítrofes, países más lejanos, alejándose de la cotidianidad, y preguntarte también por eso, ¿no? ¿Cómo se están organizando? Digo, ¿qué sucede frente a este tipo de situaciones donde quizás la importancia de las redes afectivas entre los propios docentes es fundamental también? Sí, una cosa es cuando te vas porque sabes que es importante una estadía afuera, en términos de enriquecimiento personal, académico, científico. En el caso mío particular, yo mi doctorado lo hice en San Pablo. En La Plata hice la licenciatura y mi doctorado lo hice en la Universidad de San Pablo en Brasil. Y bueno, sabía que sacaba pasaje de ida y vuelta, yo quería volver a Argentina y bueno, como vos decís. El tema es cuando es forzado esa partida, ¿no? En algunos casos tenés partidas al extranjero
porque terminas tal vez tu carrera académica con el doctorado y no tenés cómo insertarte en el sistema científico. Otro, tenés esa migración laboral que te vas a otros trabajos porque no llegas a hacer un sueldo en el marco de la docencia, incluso mantener la docencia y autoexplotarte con manejando un auto de aplicación o dando clases particulares o trayendo ropa de flores y bueno, y venderla, porque lo ves en los estados de WhatsApp de la gente. ¿Viste que los estados de WhatsApp te muestra la persona y en algunos dice vendo empanadas o gestor para tal cosa? Bueno, eso es una manera también de desprenderte de tu actividad que elegiste como central, que es la docencia o la investigación. Y bueno, y está la tarea menos romántica, que es la de subsistencia básica, ¿no? Esa es menos lúdica, romántica y demás. Y eso es en el caso de la gente que queda en el sistema, también considerando esto, ¿no? Que este gobierno se va a ir y la universidad va a seguir. Y la universidad va a seguir peleando, quienes la componemos, vamos a seguir dando la pelea. Y hubo momentos críticos en la Universidad Pública Argentina que se ha podido sobrellevar luego, tanto con la pelea de los que luchan y eventualmente con gobiernos que no la combatan y que ayuden también a rearmarla. Bueno, creemos que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno que ayude a rearmar tanto la universidad y que jerarquice el trabajo no docente, el trabajo docente, el esfuerzo estudiantil, incentivando con becas, y ahora en particular, más allá de la voluntad del gobierno, simplemente que cumpla la ley de financiamiento universitario, porque es una ley votada y tiene que actualizar los salarios conforme a esa ley. Así que bueno, estamos en esa, ¿no? Aguantar dando la pelea, no aguantar pasivamente, y que cambie la historia en términos políticos. No hay manera de que esto se solucione solamente porque un sector consigue algo, ¿no? Esto es una cuestión mucho más integral, mucho más profunda, y que de un proyecto de país donde tenga estos principios como centrales, la salud pública, lo público como un valor. Octavio, estaba pensando mientras charlábamos y recordaba, bueno, vos decías, este gobierno se va a ir, y yo pensaba, claro, como se fue el de Macri en su momento, que cuando tuvo que ajustar las universidades no solo ajustó, sino que decidió en programas como por ejemplo el Progresar, cuáles eran carreras que valían más que otras para que los pibes tengan la oportunidad de cursar o no, digo, y existe ese pensamiento en estos modelos liberales, neoliberales o de ultraderecha, y en ese sentido pienso en carreras como la astronomía, la geofísica. ¿Cuál es la situación en cuanto a desempeñar la carrera en un contexto de presupuesto cero? Digo, ¿qué tan afectado está esta rama de la universidad? Bueno, ahora en la facultad, bueno, tenemos 3 carreras. Está la meteorología, que está en el centro del debate por los despidos que hay en el Servicio Meteorológico Nacional. Era una carrera que hasta hace poquitito tenía pleno empleo. Claro. Salían egresados y egresadas y se insertaban automáticamente en el mercado laboral, tanto en el servicio meteorológico como en compañías aéreas, porque todas necesitan de personal capacitado en meteorología para hacer los informes y dar aval, digamos, a los vuelos. En el servicio meteorológico la última tanda fue de 140 despidos, y eso genera, nada, se te mueve la estantería porque vos venías en una carrera donde te insertabas. En la astronomía y la geofísica, vos tenés a geofísica tal vez con una beta más en lo privado, porque también había bastante inserción en petroleras, por ejemplo, en otro tipo de actividades de prospección, que tenían una salida laboral casi rápida. Y en términos de investigación, las becas, había becas como para seguir los estudios
de posgrado, ¿no? Principalmente doctorados, lo mismo para astronomía. Hoy, más allá de que la última convocatoria de becas tuvimos para becas doctorales, ¿no? O sea, recién se egresa, tuvimos casi una aplicación completa, es decir, no nos quedaron estudiantes fuera. El problema es cuando terminan su beca doctoral. Y ahí se acabó el mundo, literalmente. O sea, no tienen becas postdoctorales o alguna chapuceada y no hay ingreso a carrera de investigación científica. Entonces esa carrera de muchos años se ve en una puerta ciega. Llegaste, abriste la puerta y tenés una pared, no tenés a dónde ir. Bueno, eso es una situación que expulsa a compañeros, compañeras que ya tienen un alto nivel de formación a trabajar de lo que sea. Y eso implica que le saque tiempo a la investigación que venía desarrollando y se hace toda una bola tremenda. Por eso tienen que irse a otros lugares del mundo para mantener de alguna manera ese ritmo de investigación científica que tanto exige en términos de tiempo y en términos de cabeza. No podés estar, qué sé yo, pensando en un problema y dispersarte porque tenés que atender un kiosco, ¿no? Porque obviamente todos los trabajos son dignos, pero te sacan de foco. Te saca de foco y bueno, y eso es carrera que vas perdiendo, ¿no? Pique que vas perdiendo. No, y particularmente carreras como astronomía, geofísica, son todas de mucha carga horaria, ¿no? Que conllevan mucho tiempo de estudio también, entonces ya como que empezás con un paso atrás, ¿no? Más que quizás en otros momentos donde se podía pensar en sostener la educación universitaria de tu hijo, de tu hija, bueno, capaz con un laburito de medio tiempo se podía sostener el alquiler, todo eso que sucede que hoy vemos mucho más complejo. Y particularmente también queríamos preguntarte por la capacidad de los estudiantes de Argentina, porque vemos que siempre que miramos a algún país del mundo hay un argentino metido en grandes proyectos y creemos que eso no es solamente porque seamos muy creídos los argentinos y argentinas, sino porque realmente hay una capacidad muy grande, ¿no? de dedicarse a distintas cuestiones. Entonces, preguntarte quizás qué potencial ves vos en particular o qué marca registrada ves vos en particular de los estudiantes de la UNLP que se egresan y que se destacan acá, más allá de este contexto en particular que nos acontece ahora, o que se pueden destacar tan fuertemente en el exterior. La capacidad es infinita de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. Es infinita. Lo que planteas se enmarca dentro de lo que es la tradición de la educación pública. Hay muchos de nuestras graduadas y nuestros graduados se destacan a nivel mundial porque hay un contexto desde hace muchos años. Podemos situarlo en dos tiempos, ¿no? La reforma del 18 en el sistema universitario y el decreto de la gratuidad de 1949 del peronismo, donde se asume esto que niega una verdad mentirosa, que decir lo masivo, eso es una soncera, digamos, que lo masivo atenta con la calidad. Digo, no, acá durante el peronismo se asumió que lo masivo, primero que repara derechos, y en la masividad encontrás calidad. En la masividad encontrás la calidad. Y esa tradición, que es una tradición universitaria, tal vez apuntando a la de masas, digamos, una universidad masiva, con mucha gente en el sistema, que con eso obviamente tendrá complejidades, ¿no? En las tasas de graduación, bueno, después quienes componemos la universidad tenemos nuestras historias familiares que hacen que tardes un poco más, tardes un poco menos, tengas que laburar, en fin. El sistema universitario nuestro es también un sistema medio de supervivencia, entonces terminaste y sabés bastante más de lo que son el programa de cada una de las materias, te sabés mover, le encontrás la vuelta para probar materia, estudiás con un compañero, una compañera, resolvés problemas. La capacidad, por eso te digo, la capacidad es algo, bueno, primero que para mí es no medible, digamos, no es fácil de medir cómo se mide capacidad, más allá de indicadores así que no sé quién los hace, pero no soy del palo ese, así que no puedo hablar.
asumiendo que es muy difícil medir capacidades, lo que sí es posible es medir resultados. Si tenemos compañeros y compañeras egresados de nuestras universidades por todo el mundo, destacándose y siempre valorada la educación pública argentina, porque, bueno, me ha pasado, ¿no? Yo fui a otros países y me dijeron, no, ustedes tienen muy buena formación, o sea, siempre valorada la formación universitaria argentina. A veces un poco enciclopedista, un poco así medio decimonónica, digamos, en términos de queremos saber todo, capaz que egresamos un poquito más grande, pero con una formación sólida, que eso es siempre remarcable. Porque en otros lugares ya la tendencia son de carreras de grado un poco más chicas y que la formación sea en los posgrados, la última horneada, digamos, ¿no? Bueno, nosotros todavía estamos en una tradición europea, incluso europea de antes, no tanto hacia la norteamericana, donde la formación de grado es robusta y donde otros países te equiparan una maestría con las carreras de grado nuestra, ¿no? Por lo menos en ciencias básicas. Así que la capacidad es infinita y los resultados medibles son que la valoración a la educación pública argentina siempre es muy buena en todos los lugares del mundo. Le recordamos a la audiencia que estamos charlando con Octavio Miloni, licenciado en Astronomía, secretario general de ADULP. Y Octavio, para cerrar, porque se nos está terminando el tiempo, y parafraseando una frase popular de nuestro lunfardo, pedirte una última reflexión de qué debemos hacer como sociedad, o cuál es el camino que vos creés que debemos recorrer para cuidar nuestra universidad y poder lograr que a este gobierno se le alineen los astros, por decirlo en nuestro lunfardo, aprovechando también el juego con tu carrera, y que, bueno, le entregue a la universidad lo que es suyo, que es este presupuesto que venimos reclamando hace mucho ya. Y la sociedad que nos apoya, o sea, que en realidad no le podría pedir nada, solamente agradecer, pero si no, en términos generales, más hacia quienes compran esa manera de debatir a partir de la descalificación. No nos descalifiquemos, vayamos a los debates, busquemos puntos de encuentro, porque la única posibilidad de sacar el país adelante no va a ser con antagonismos berretas que algunos sectores están proponiendo, sino con debate genuino, antagonismos obviamente de anclajes ideológicos distintos, pero con una idea de país donde la educación sea un valor, la salud sea un valor pública, ¿no? Y que a partir de esos puntos muy elementales de consenso estructuremos un país donde quepamos todos y todas, ¿no? Así que la sociedad, agradecerle y la necesidad imperiosa de construir una alternativa para el próximo gobierno que ponga en valor y en relevancia el rol del Estado en el desarrollo de una nación. Acá seguiremos luchando por la universidad pública de todos y todas. Muchas gracias, Octavio. Gracias a ustedes y lo mejor para todos y todas. Hablamos con Octavio Miloni, licenciado en Astronomía y también secretario general de ADULP. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo están acá,
en la 530. Estamos acá. Sábados de 13 a 15 con Andrea Recupero por AM530. Somos radio. Somos comunidad. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ocho y media y volvemos con el último bloque de Pueblada, no sin estar muy emocionada después de la entrevista que le acabamos de hacer a Octavio Miloni, pero con muchas ganas también de seguir charlando sobre todo lo que está sucediendo en el marco de la industria en nuestro país, particularmente hoy con Nicolás Mendizábal. Para quienes no lo conocen, es uno de los fundadores de Justicialistas, una marca de cueros que, como dice su nombre, tiene algo que ver por lo menos con el movimiento justicialista. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? No sé si nos está escuchando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el contacto. Ahí va. Hola, Nicolás. Bueno, esperamos que... Sí, se te escucha, se te ve medio trabado nomás, pero se escucha muy bien. Hay delay. Está bien. Bueno, no sé si será internet. Vamos, seguro se va a ir acomodando a lo largo de la nota. ¿Vos nos escuchás bien? Tú lo escucho bárbaro. Perfecto, esas cosas de la tecnología que a veces complican, puede pasar. Bueno, primero, para quienes no lleguen a conocer la marca, la pyme, sabemos que es muy conocida ya en todo el país. Se ha hablado mucho de Justicialistas, pero queremos preguntarte un poco qué es Zapatos Justicialistas, cómo surge. Sabemos que aparece en un contexto de macrismo, entonces, ¿cómo se dio esa idea de transformar una idea, un proyecto que era tan importante como la industria nacional a algo real y concreto? Seguimos ahí con un poquito de delay. Pero bueno, son cosas que pasan. Mientras tanto, le vamos contando un poco a la audiencia que, como sabrá escuchado... En este momento también había, en el gobierno Macri había las importaciones, había pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores,
nosotros tenemos en Córdoba varios talleres de calzado e industria textil, digo, la ciudad, que son muy sensibles a las condiciones de la macro, si se quiere. Bueno, cierra, apenas asume Macri, cierra un taller donde trabaja el padre de un amigo, en vez de indemnizarlo con dinero como corresponde, lo indemnizan con una máquina y bueno, con esas máquinas comenzamos a producir. Y por ahí especialistas de alguna forma tenían como un doble valor porque era como un mensaje nuestro como militante que venimos desmoralizados, era el momento del no vuelven más o de los bolsos de López, pero también era como un mensaje para esa industria que se veía amenazada, era la defensa, digo, de la industria, como que sintetizaba las dos ideas o los dos sentimientos que teníamos en ese momento. Así bueno, ahí largamos 13 pares, al tiempo fueron 200, después 700, llegamos a 25.000 pares en el año 2019 y Increíble. Bueno, al día de hoy hemos construido nuestro propio galpón en Barrio Las Flores de Córdoba. También hemos invertido mucho en maquinaria, la verdad que nos convierte bastante competitivo porque es maquinaria nueva, de punta, hemos reemplazado todo lo que teníamos viejo, eso hasta el 2023 y bueno, acá estamos de pie todavía, resistimos a Macri, a la pandemia y ahora a Milei. Y seguirán resistiendo a todo lo que se venga, obviamente. Esperemos que no tanto, esperemos que venga una buena, en algún momento. Nicolás, recién, bueno, vos hablabas, ¿no? de lo que sucedió con la fábrica donde trabajaba el papá de tu amigo en el contexto del macrismo, pero hace, creo que una semana, 10 días, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la visita a Córdoba, habla de las más de 4.000 empresas que se perdieron en Córdoba y obviamente en los puestos de trabajo. Vos como parte de justicialistas, como empresario, ¿cómo ves esa situación? Mirá, el dato que digo es de Córdoba y es solamente unidades productivas que están formalizadas, porque ese dato se toma de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ¿no? La economía de Córdoba tiene un 50% de informalidad, con lo cual el número ese de 4.000 números, que también es una estimación porque los últimos datos son de agosto del año pasado. Ese número podría ser tranquilamente el doble hoy. Okay. ¿Cómo lo vemos nosotros como pymes? A toda la condición, a este clima, que por un lado, bueno, como te decía, tiene la caída de consumo tremenda, como nunca antes, apertura de importación, el dumping chino, porque eso también nos golpea muchísimo, se le suma y se nos empiezan a caer proveedores. Nosotros este mes hemos perdido entre abril y mayo solamente 3 proveedores. Y tenemos también información de otros proveedores que están bastante complicados. Hemos perdido un proveedor de vulcanizado, hemos perdido un proveedor de base de caucho de acá de Córdoba, que tenía 25 años, dejando 40 trabajadores. Todo lo que es inyectado se está bastante castigado. Bueno, los 3 son del lado del inyectado. Y después tenemos también los embargos que están pasando de arca. Un Estado que no solamente no acompaña, sino que también la verdad que hace todo como para que las pymes cierren, porque estamos viendo proveedores también que les embargan las cuentas por no poder afrontar o porque les rebota el cheque, pero en definitiva, bueno, se nos suma eso, que nos estamos quedando sin proveedores y empezamos, bueno, a buscarle soluciones para poder seguir produciendo. Y además de fundar justicialistas, ahora están saliendo con un nuevo proyecto que va de la mano, que es el proyecto Semillas, ¿no? ¿Querés contarnos un poco sobre eso antes de encarar con algunas preguntas más de la economía y la situación actual de las industrias? Sí, quizás, proyecto Semillas para nosotros como militantes quizás es el más importante que hacemos. La venta de calzado y la venta de accesorios nos permite trabajar, construir y sostener esta fábrica, pero el proyecto Semillas es como que le da sentido a todo lo que hacemos. Un libro que nosotros repartimos con todos nuestros productos, no importa cuál sea, con un billetero, un cinto, un calzado. Es proyecto Semillas en plural porque incluye 2 semillas. Por un lado, las semillas del tomate proscripto, que le decimos la semilla del tomate Juan Domingo Perón, que sintetiza lo que para nosotros es como la historia de Argentina.
viene la semilla física en el libro, la metemos en una bolsita. El tomate proscripto es un tomate que, bueno, así se bautizó como tomate Perón al tomate criollo en el año 51, 52. Con la revolución del 55 se proscribe todo lo que tenga que ver de alguna forma con el peronismo, y allá fue el tomate también. Y bueno, genéticos de Fauva en estos años, bueno, indagando en la pérdida del sabor del tomate, se dan con la historia del tomate que había sido prohibido, y también se dan con que había un intercambio en el banco genético de China, de Alemania y de Estados Unidos de este tomate. Entonces lo buscan y lo traen para Argentina. Nosotros de alguna forma nos hacemos también de esas semillas y las repartimos junto con la historia en el libro. Y el segundo libro para nosotros también es una semilla más importante, quizás no una semilla concreta que uno la pueda plantar en tierra, pero sí también que necesita cultivo, que es la semilla de un país. Hay una obra de Perón que para nosotros es crítica, es importantísimo para todos los argentinos, no solamente para el peronismo, que es el modelo argentino para el proyecto de nación. Ahí, bueno, nosotros queríamos difundir las ideas, digo, del justicialismo, porque se habla poco del proyecto de nación, pero hay muchos dirigentes, pero poco de lo que es el peronismo en realidad. Y creemos que ese libro sintetiza todo el pensamiento. Tiene un poco de comunidad organizada, tiene de doctrina, tiene de conducción política, tiene la obra de los pueblos, y sobre todo que es un mensaje una obra que la realiza Perón, quizás conociendo que se iba a morir. Entonces tiene mucho un sentido de legado para el pueblo argentino. Entonces esas dos semillas van acompañadas de todos nuestros productos. Ese sería el proyecto de semillas, que justo hoy estamos en Formosa. En este momento estoy en Formosa porque nos invitaron a hablar de este proyecto, porque en Formosa se da algo muy loco, que ellos ya tienen por medio de CEDEVA, que es una política pública muy interesante que tienen acá en Formosa. Ellos ya tienen el cultivo del tomate Juan Domingo Perón y lo reparten acá, y también tienen bajado al territorio formoseño lo que sería el modelo argentino para el proyecto nacional. Ellos tienen su versión formoseña, que es el modelo formoseño. Así que bueno, un poco en la dirección que nosotros encontramos un poco de sentido, ellos también lo vienen trabajando hace 2 años, por lo menos, la cuestión del tomate, y estamos visitando Formosa por ese tema. Hermoso, qué lindo poder estar paseando por el país, no por cualquier cosa, sino para poder también seguir difundiendo la doctrina, para poder seguir difundiendo también estos espacios de encuentro y lo fundamental que es, más en este contexto, ¿no? Y volviendo un poquito a Córdoba en particular y al recorrido que vienen haciendo ustedes, preguntarte un poco, ¿no? En este marco de la caída de consumo, de la crisis de la producción nacional. Bueno, sabemos que has hablado en algunas otras notas también sobre el proyecto productivo que hay que tener como país. ¿Cómo pensás en eso en el marco de ser cordobés, de ser una persona que no sale de la capital de Buenos Aires, que es lo que tanto se discute también en este contexto de construir un proyecto federal, y cómo hacemos que eso sea concreto para el peronismo? Sí, bien. A ver, nosotros, por las características de nuestra marca, siempre tenemos acceso a un micrófono. Entonces intentamos aprovechar esa oportunidad quizás para poner en situación la realidad del sector, pero por otro lado también, bueno, militar una idea de empresa, y también me parece de comunidad organizada, que es nuestro baluarte quizás más importante como justicialista. ¿Qué es lo que vemos? Que generalmente las políticas públicas o políticas industriales, quienes hablan por la industria son grandes corporaciones, y esto porque en el sentido común uno, cuando piensa en el sector privado, piensa capaz que en la Fiat, piensa hasta en el Mercado Libre, pero la realidad del aparato productivo argentino es muy diferente. El 70% del sector privado, del empleo que se genera en el sector privado, o sea, si fuera sector público lo retiramos del sector privado, el 70% lo generan las pymes. Y esas pymes, 8 de cada 10 tienen menos de 11 trabajadores. O sea que se parece muchísimo más cuando hablamos de pyme o del sector privado a una panadería que seguramente uno tiene en su barrio, que debe tener entre 5 y 10 trabajadores, que a lo que es la Fiat. Bueno, ahí nosotros tenemos que ir un protagonista que
no ha sido invitado quizá a la discusión y que está ausente en el diseño de las políticas industriales. Y ese es el verdadero motor de la Argentina y del aparato productivo. Y después, en cuanto al aparato productivo, también, bueno, damos un poco a entender de que, a ver, no nos podemos entender de lo que le pasa a la comunidad y eso se ve reflejado en el aparato productivo. Digo, si uno, no me quiero poner abstracto, pero el aparato productivo se compone, se dice que 4 factores: el capital, el trabajo, los sindicatos, ¿no? Y la ciencia y tecnología junto con los recursos naturales. Para que funcione una pyme, eso más o menos tiene que estar vinculado, tiene que haber cierta conexión entre esas 4 patas, como si fuera una mesa, y el que le da la forma de mesa sería el Estado. Bueno, hoy el Estado, yo creo que deliberadamente hace todo para destruir y para desvincular esos cuatro factores. Al capital, que sería el empresario, quien que debería organizar, lo invita a invertir quizás en el sistema financiero, que es un modelo de renta de corto plazo. La industria necesita plazos de 10, 20 años. Al sector de trabajadores, bueno, plantea una reforma laboral que nada tiene de mejorar las condiciones de trabajadores. Al contrario, yo lo veo como una estatización de la precariedad laboral. Después la ciencia y la tecnología, bueno, también lo señala como ñoqui, define las universidades, el CONICET, y después los recursos naturales, que lo que nos queda es rígido, ¿no? Lo que es venderlo a quizás potencias extranjeras sin ni agregarle valor ni tampoco tributo. O sea, por lo cual yo creo que se está haciendo, creo que cuando uno piensa en una política industrial debería hacer todo lo contrario. Esto se está haciendo, hay una política de desindustrialización, una política de sustitución por productos extranjeros, algo loquísimo. Y por eso para nosotros esto no es una crisis, no es una caída de consumo, no es algo normal. En realidad estamos, para nosotros, transformando la estructura productiva argentina, estamos viendo lo que sería el tránsito hacia un país que no produce, hacia un país cuya matriz productiva se concentra en el sector privado, que al día de hoy eso nos da más del 10% de trabajo. Si uno cuenta el campo y el sector energético sumado en su totalidad y en todos los eslabones, no genera más del 10% de empleo. Si ese va a ser el modelo, el 90% evidentemente queda afuera o queda totalmente desarticulado y erosionado en cuanto a su capacidad de consumo, porque no genera valor, pierde capacidad técnica, pierde densidad. Bueno, eso es lo que nosotros vemos y creemos toda esta introducción para que cada uno también se ubique eso, de que el problema de la empresa es el problema del jubilado, es el problema de la universidad, es el problema del sindicato. Nosotros formamos parte del 90% y la única forma que esto funcione, me parece, es con producción y bueno, incluida a través de la producción del trabajo. Esa es la visión que nosotros tenemos. Qué importante todo lo que decís. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Nicolás Mendizábal, uno de los creadores de Justicialistas. Justicialistas, para los que no lo saben, son esos hermosos, calzados, porque son zapatos, zapatillas, botas, hay diferentes modelos y cada uno con su temática, ¿no? A mí me gustan mucho, por ejemplo, los William Cook. Tenés diferentes, pero bueno, Nicolás nos daba su mirada productiva y también en general en cuanto a la situación política que estamos atravesando desde la perspectiva justicialista, porque no es solamente un nombre para la pyme, sino que también es un posicionamiento político más que interesante para los que somos peronistas y los que queremos cambiar esta realidad. Preguntarte, Nicolás, en ese sentido y para ir cerrando porque se nos termina el programa, cómo empezar a construir una esperanza, una alternativa para las pymes, para las empresas, pero también para la población, no solamente la población cordobesa, sino, como decís vos, las de las demás provincias que buscamos esa semilla, como están haciendo ustedes, pero de esperanza para lo que se viene. Sí, mirá, ahora nuestra posición justicialista no es totalmente, es racional,
profundamente emotiva, pero creemos que en el justicialismo está el mapa para poder salir de esto. Y eso lo hemos logrado nosotros como historia de Córdoba. En mi caso, mi abuelo fue gerente de lo que era la Renault ICA, ahí donde sale el Jeep, por ejemplo. Y mi viejo era de lo que era la fábrica militar de aviones, ex Yame. De ahí sale el Pulqui, yo también fui colegio técnico. Digo, me parece que hemos vivido esa realidad que estamos buscando. Yo no tengo duda que eso es posible, que el método y el mapa para lograr eso está dentro del peronismo y es la comunidad organizada. Me parece que hay que trabajar. Yo no creo que la solución venga por parte del partido, no creo que venga por parte de la dirigencia solamente. Me parece que es más importante construir desde cada uno de los sectores, generando movimiento, que es lo que es el peronismo, quizás lo que se ha perdido. Me parece que hay que recuperar la idea movimentista dentro del peronismo, que no es otra cosa que la expresión de la comunidad organizada. Y cuando se habla de comunidad organizada, me parece que lo que diferencia a una comunidad organizada es justamente la organización. Es lo que diferencia a una sociedad de individuos. Y la organización viene con conciencia colectiva. Lo que nosotros tratamos de hacer no es otra cosa que generar conciencia de comunidad y trabajar en la organización. Y cada uno de esos lugares. Me parece que la universidad se tiene que meter y entender que es parte de las pymes tiene que trabajar con los sindicatos, el sindicato tiene que trabajar con la universidad, hay que trabajar con la iglesia, hay que trabajar con el club, cada uno de su lugar, sabiendo que el horizonte y el mapa lo provee el peronismo o estas ideas justicialistas. Me parece que cada uno tiene que hacer su parte y dejar de esperar de la dirigencia que venga una respuesta, porque si no, nosotros no generamos desde el movimiento quizás esos resortes para poder sostener y darle forma al partido. Vamos a ir en la misma, no hay mucho que esperar, más allá de que haya vocación, de que haya interés, pero es necesario que nutramos para que ese partido el día de mañana, si volvemos, no sea una cáscara vacía, como no ha pasado. Tal cual. Hermoso, Nicolás. Antes de cerrar, decirte que Berta de Neuquén nos dice que le da mucho orgullo escucharte y que a su hija le regalaron un par hace un par de años y que aún las tiene impecables de los calzados. Muchos mensajes están llegando haciendo referencia a los justicialistas, y gente diciendo que hay que comprar, como se picó el chat y los mensajes con justicialistas. Eso por un lado, y por el otro vamos a decirte algo que quizás suena un poco fuera de lugar para este horario, pero bueno, vamos a tirarla y capaz te comprometemos un poco con esto. Y es, sabemos que Justicialistas tiene, los distintos calzados y accesorios en el marco de pensar también en homenajear a ciertos personajes de la historia que han sido fundamentales en el movimiento justicialista, y particularmente nos nace una pregunta, una inquietud, una propuesta, pueden ser muchas cosas, y es, por ejemplo, en la posibilidad de pensar de alguna manera una colaboración con las Madres de Plaza de Mayo, ¿verdad? Aquellas que han sido tan importantes en nuestra historia. Para nosotros sería un gustazo, por todo lo que significa madres, abuelas. Para nosotros realmente sería un gustazo. Así que, cuente con eso. Bueno, me encanta esto de comprometer y que salga bien. No, porque es también la posibilidad, porque la verdad que la posibilidad que nos genera esto es hermoso, de la comunidad. Esto hoy estamos en Formosa y que venir a una provincia que no conocía, la verdad, y que te reciban como te reciben los formoseños, porque tiene una hospitalidad tremenda. Yo sabía de esto, pero no sabía que era tan así. Y conocer la provincia dentro de esa familia, creo que es como visitar familiar, efectivamente, nos entendemos en la memoria, y por ahí el laburo que usted hace en Madre también hizo para nosotros es un privilegio que nos genera por ahí nuestra actividad militante y productiva. Entonces estamos terriblemente agradecidos con todo esto que se ha generado. Nos sentimos privilegiados realmente. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, y gracias por este ratito de charla. Y vamos a seguir acá compartiendo el justicialismo, compartiendo las justicialistas y compartiendo también todo el proyecto Semillas a medida que vayamos viendo más novedades.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos los que han escuchado y a los que tengan justicialistas que están del otro lado. Bueno, me alegro que hayan tenido una buena experiencia y que dure, que es la idea. Que si uno paga el cuero, que dure y que esté bien hecho. Bueno, hablamos con Nicolás Mendizábal, socio creador de Justicialistas y del proyecto Semillas, y se nos fue otro programa, nos pasamos un poquito de horario, como a veces suele suceder, y no nos vamos a ir sin antes agradecer, como siempre, a Gustavo en la operación técnica, a Emma en la operación de video, a nuestros productores Kevin Lobruno, Joaco Benítez y Ariel Álvarez, y como siempre a ustedes, a la audiencia que nos acompaña sábado a sábado y hace que todo esto sea posible. Así es, nos vemos el sábado que viene, y a los que quieren, que están mandando mensajito, lo buscan como Justicialistas en Instagram y van a ver todo lo que tienen para comprar y para publicitar también. Nos vemos el sábado que viene para seguir haciendo más Pueblada. Preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosles lo que pasa. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable en el cuidado y preservación de nuestro ambiente. Tu río, tu riachuelo, tus plazas, parques, yuyito en el cordón de la vereda, bichos, mariposas, aves. Patrimonio que ves y que no ves. La vaquita de San Antonio en la Maceta. Lo que nos da vida e identidad, sin frivolizar. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí, te quiero verde. Ambientalizando la política, con la conducción de Lorena Suárez, que es riachuelina, Fabio Márquez, que es paisajeante, y Antolín Magallanes, que es Antolín. Verde que te quiero verde, verde viento, verde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buen día. Bueno, antes de meternos con el tema de hoy, que es niños de plomo, vamos a hablar de un tema duro. Último fin de semana, hoy y mañana, para ver la muestra de Alejandra Fenocchio en el Museo Quinquela Martín. Son sus grabados. Alejandra Fenocchio, gran artista y amiga, a quien mandamos un saludo. Y